Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 4, 1-11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos a desmenuzar esto. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Una de esas sesiones donde nos clavamos en las letras grandes y pequeñas de la historia. Así es. Y para quienes siguen este espacio, pues ya saben cuál es nuestra pasión. Tomar una montaña de textos, apuntes y fuentes literarias para extraer esos detalles brillantes. Esas joyas de conocimiento, claro. Exacto, que nos ayudan a entender muchísimo mejor las grandes narrativas de la humanidad. Y el objetivo de nuestra sesión de hoy es verdaderamente fascinante. Muy, muy fascinante. Vamos a explorar un pasaje clásico, o sea, una pieza icónica, que ha resonado durante siglos y que está llena de capas que, pues a veces pasamos por alto. Sí, fíjate que la gente suele quedarse con la versión resumida. Totalmente. Pero antes de entrar en materia, quiero dejar algo muy claro. La misión de esta conversación no es tomar una postura religiosa, para nada. No, cero. Tampoco vamos a emitir juicios teológicos. Nuestro enfoque hoy es analizar de manera completamente objetiva e imparcial la increíble estructura narrativa. Y el duelo verbal. Exacto, el tenso duelo verbal y la progresión psicológica que este texto nos presenta sobre un tema que, a todos nos toca, la resistencia ante la tentación. Y este es un enfoque fundamental para este análisis, porque nos permite ver los engranajes de la historia, ¿no? Claro. Y para que quienes nos escuchan tengan el mapa clarísimo, la fuente exacta que vamos a diseccionar hoy es el texto del Evangelio según San Mateo. Específicamente, el capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Ok. Es un fragmento literario que, si te fijas, es relativamente breve. Sí, son unos cuantos párrafos nada más. Pero tiene una densidad narrativa impresionante. Es el arquetipo perfecto de la prueba de resistencia mental y física. Sí, está cañón. Y el contexto inicial que establece la fuente es clave para entender la magnitud de la confrontación que se viene. El texto arranca describiendo la escena con una precisión asombrosa. Nos dice que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. ¿Al desierto? Específicamente, y cito, para ser tentado por el demonio. Aguas aquí porque ese detalle es brutal. Sí. O sea, no fue un tropiezo. No es que el protagonista salió a dar la vuelta, se perdió en las dunas y terminó en un aprieto por accidente. Para nada. Fue conducido con un propósito directo hacia ese escenario desolado. Es ir directo a meterse a la boca del lobo totalmente a propósito. Así es. Pero la atmósfera se vuelve muchísimo más tensa cuando leemos el estado físico en el que se encuentra. Ese es el punto clave. La fuente subraya una vulnerabilidad extrema. Nos dice que pasó 40 días y 40 noches sin comer. 40 días. Yo me pongo de un humor terrible si no desayuno a las 9 de la mañana. Imagínense el desgaste biológico. Es insostenible. La fatiga absoluta del cuerpo humano ante esas condiciones es una locura. Y la introducción remata con una frase que suena a una obviedad médica, pero que tiene un peso narrativo gigantesco. Ajá. Dice, simple y sencillamente, al final, tuvo hambre. Lo fascinante aquí es cómo esa frase tan cortita, al final tuvo hambre, es verdaderamente la bisagra de la historia. Sí cambia todo.
es la que abre la puerta al conflicto. Si lo piensas, en cualquier narrativa clásica, el antagonista rara vez ataca cuando el héroe está al 100% de su capacidad. Claro, ataca cuando estás en el piso. Exacto. Ataca exactamente cuando las defensas físicas y mentales están en su punto más bajo. La privación calórica y sensorial de 40 días en un ambiente tan hostil como el desierto crea el lienzo perfecto para la manipulación psicológica. Es que ya no estamos hablando solo de debilidad corporal. No, estamos hablando del agotamiento total de la voluntad. Sí. Y es justo en ese milisegundo, en la cúspide de esa vulnerabilidad, que aparece la figura del tentador para iniciar lo que será la primera de 3 pruebas sumamente calculadas. Y es ahí donde arranca la primera prueba, que es un ataque directísimo a esa necesidad básica. Ajá. El tentador observa la escena, entiende perfectamente el nivel de urgencia que hay en el ambiente y lanza el primer gancho. Directo al estómago, literal. Literal. Se le acerca y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Fuerte. Es una táctica que parece increíblemente pragmática. Básicamente le está diciendo: a ver, tienes una necesidad física aplastante frente a ti, te estás muriendo de hambre. Y puedes resolverlo. Y supuestamente tienes la capacidad de solucionarlo chasqueando los dedos, pues hazlo. Pero fíjate que hay una capa de complejidad mucho más oscura en esa frase. A ver, cuéntame. Si analizamos cuidadosamente cómo formula las palabras el tentador, el verdadero ataque no empieza mencionando la comida. Ah, claro, la condición. Empieza atacando la identidad, si tú eres el Hijo de Dios. Ándale. Esa es la condición inicial. Es una provocación diseñada milimétricamente para inflar el ego. Despicarle el orgullo. Totalmente. El tentador está cuestionando de forma muy sutil la esencia misma del protagonista frente al desgaste tremendo del desierto. Sí. La dinámica oculta que le está planteando es esta. Si realmente eres alguien con tanto poder, demuéstralo. Usa tu ventaja para tu propio beneficio físico. Es el clásico reto de probar tu valía resolviendo tu urgencia más instintiva. Sí, es la presión del demuéstralo, como cuando alguien te reta a hacer algo solo para validar que puedes hacerlo. Exacto. Y la manera en que el protagonista maneja esa defensa es lo que marca el tono de todo el resto del relato. Sí, fíjate cómo responde. Porque frente a una provocación tan visceral, con el estómago vacío después de semanas, uno esperaría una reacción instintiva, casi de supervivencia. Una reacción impulsiva. Ajá. Pero la respuesta es pausada y súper fundamentada. No cae en la trampa. No. Le contesta, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una belleza de respuesta. Es una réplica fascinante porque evade por completo engancharse en el juego del ego. Exactamente. Y este momento establece un patrón de respuesta que vamos a ver repetirse. La defensa de Jesús no consiste en hacer una demostración de poder mágico. No. No convierte las piedras en pan para probarle un punto al antagonista. Su respuesta es una referencia directa a la palabra escrita, a un marco de referencia superior. Sí. Al decir no solo de pan vive el hombre, lo que hace es priorizar conscientemente el sustento espiritual y la firmeza de sus convicciones por encima del alivio físico inmediato. O sea, le voltea la jugada. Sí, básicamente está diciendo, mi brújula moral es más fuerte que mi estómago vacío. ¡Wow! Se rehúsa a separar sus necesidades corporales de sus principios, mostrando un dominio mental absoluto sobre la urgencia biológica. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque el tentador, al ver que su primer intento de explotar el hambre le rebotó por completo, decide cambiar la jugada. claro, no se iba a rendir tan fácil. Exacto. Hay un cambio de escenario que ocurre con un ritmo asombroso en la narrativa. De pronto pasamos del polvo, del calor y la inmensidad aislada del desierto a lo que la fuente llama la ciudad santa. El diablo lo lleva y lo pone en la parte más alta del templo. Imagínense el contraste. Es brutal el contraste. Ya no están solos en medio de la nada. Ahora están en el epicentro religioso y social. Ajá. En un punto altísimo, a la vista de todos. Y la estrategia del antagonista da un giro brillante. Es un giro narrativo espectacular y demuestra una gran capacidad de adaptación del personaje. ¿Sí? El diablo comprende que el protagonista está operando bajo el código de las escrituras, que esa es su defensa. Claro, ya le agarró la medida. Así que decide combatir fuego con fuego.
Es como ese abogado mañoso que te lee las letras chiquitas del contrato para buscar un vacío legal y usártelo en contra. Totalmente. El tentador ahora usa la misma táctica de su oponente y cita las Escrituras. La segunda prueba arranca así. Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Le está aplicando el está escrito en su contra. ¡En su propia cara! Es un nivel de manipulación retórica impresionante. Le está diciendo, tú te riges por lo que dicen los textos sagrados. Pues vamos a usarlos. Pues mira, qué casualidad. Los textos también dicen que si saltas desde aquí arriba, vas a ser rescatado milagrosamente. Ajá. Avienta el salto de fe. Total, traes paracaídas divino, ¿no? Es manipulación nivel experto. Sí, cañón. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se interpreta y se manipula la información. En el fondo, esta prueba es muchísimo más citológica, mucho más cerebral que la primera. Claro, ya no es hambre. Ya no se trata de satisfacer una necesidad primaria, se trata de incitar un acto temerario para poner a prueba la protección divina. Ajá. Al pedirle que se lance al vacío, el tentador intenta forzar una intervención espectacular. Busca que el protagonista exija una validación externa. Un show. Un milagro visible a la carta que certifique su estatus. Y lo hace usando el mismo libro en el que el héroe se ampara. Es una trampa intelectual enorme. Claro, es forzar la mano de lo divino, hacer un espectáculo público como si fuera un truco de magia para silenciar dudas. Exacto, es farolear. Pero la respuesta sigue firme, corta de tajo la manipulación y le contesta. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Boom. Fin de la discusión. No se pone a debatir teología, no hay un ir y venir sobre la interpretación correcta del texto que citó el diablo. No cae en la trampa del debate. Es simplemente establecer un límite absoluto con otra base textual inamovible. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia, lo que vemos es una resistencia rotunda a usar los recursos de forma irresponsable o egocéntrica. Qué buen punto. El protagonista se niega a jugar al vivo, a poner a prueba la autoridad como si se tratara de una exhibición para calmar el ego. Sí. Neutraliza la manipulación recordando el principio de respeto y confianza implícita. Demuestra que la verdadera fortaleza no requiere de trucos espectaculares, ni de estar buscando la validación constante de terceros para saber quién eres. O sea, pura seguridad interna. Totalmente. Y justo cuando uno piensa que la tensión ya no da para más, llegamos a la tercera prueba. La escalada final. La más fuerte. De la cima del templo en medio de la ciudad, el escenario se vuelve todavía más grandioso y panorámico. Ajá. La historia nos cuenta que luego el diablo lo llevó a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Todo el panorama. Visualmente pasamos de un plano cerrado a una toma totalmente abierta, donde toda la ambición geopolítica, toda la riqueza de la historia humana está extendida frente a sus ojos. Es una imagen poderosísima. Demasiado. Y esta expansión visual prepara el terreno para la prueba definitiva. Las dos primeras pruebas estuvieron marcadas por esa sutil provocación a la identidad. El sí eres. El sí eres el Hijo de Dios, siempre condicionando. Pero en este tercer acto, ese prefacio desaparece por completo. Órale, es cierto. La máscara de la sutileza se cae al suelo y presenciamos el clímax absoluto de la confrontación. Exacto. Se acaban los juegos de palabras y la oferta se vuelve brutalmente directa. Una transacción sin adornos. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Así de crudo. Todo el poder, toda la grandeza, todos los reinos del mundo, a cambio de una sola cosita: sumisión. Y analíticamente, esta es la tentación máxima que existe en casi cualquier mito literario o narrativa histórica. El poder. La oferta del poder absoluto terrenal. Y sobre todo es la oferta del atajo definitivo. El atajo, claro. Lo que el antagonista está proponiendo es saltarse todo el dolor, todo el esfuerzo, el sufrimiento y el tiempo, ofreciendo el control inmediato sobre el mundo conocido. Es saltarse el proceso. Una gratificación instantánea a escala global. Pero claro, el costo es la lealtad central del individuo. Sí, el precio es altísimo. Al pedirle que se postre y lo adore, está demandando que el protagonista traicione su núcleo ético más profundo. Es un intercambio clásico. Ganas el mundo entero, pero entregas quién eres. Y es aquí donde se pinta la raya definitiva.
El duelo verbal llega a su fin porque el protagonista ya no solo se defiende, No. sino que pasa a la ofensiva para cerrar el ciclo. La réplica final es súper contundente. Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Fuerte y claro. Lo manda a volar, básicamente, y lo hace regresando por tercera y última vez a su ancla, a su herramienta clave, la convicción inamovible de lo que está escrito. Es que la consistencia del personaje a lo largo de las 3 pruebas es lo que le da un peso monumental a este desenlace. Sí, no se quiebra nunca. Al declarar "a él solo servirás", desmonta de un solo golpe la propuesta de este poder paralelo. No importa qué tan atractiva sea la promesa de reinos y grandeza, la lealtad del protagonista no está a la venta. No acepta atajos. Rechaza la vía rápida hacia el liderazgo mundial a favor del compromiso inquebrantable con su propósito original, cerrando así la puerta a cualquier intento de negociación futura. Es que ya no hay nada más que decir. Nada. Y la resolución de esta escena está narrada de una forma que se siente como un respiro profundo después de aguantar la respiración. Sí, baja la tensión. Después de esa orden de retiro, el texto menciona simplemente que entonces lo dejó el diablo. Se acabó el ataque. ¿Se fue? Y el detalle con el que cierra es sumamente evocador. Dice que se acercaron los ángeles para servirle. Hay un contraste poético muy profundo en esas últimas palabras, ¿sabes? A ver. A lo largo de todo el relato vimos al tentador ofreciendo opciones para que el protagonista se sirviera a sí mismo, ¿no? Sí, en beneficio propio. Que convirtiera las piedras en pan para alimentarse él, que llamara a los ángeles para que lo rescataran a él de una caída, que recibiera los reinos para su propia gloria. Todo era la vía rápida de la autosatisfacción. Claro. Y es solo cuando se rechaza cada uno de esos atajos seductores y egoístas, cuando el personaje demuestra una fidelidad absoluta a pesar de estar físicamente destrozado. Que el texto muestra la intervención del servicio divino. Los ángeles llegan y le sirven solo después de que la prueba ha sido superada. Qué buena observación. Entonces, ¿qué significa todo esto al evaluar el pasaje en su conjunto? Si damos un paso atrás para recapitular lo que nos deja esta fuente, lo que tenemos es una progresión narrativa verdaderamente magistral. Totalmente de acuerdo. Es casi un manual de cómo opera el quiebre de la voluntad humana. Empieza atacando desde la base más biológica, que es la necesidad física, el hambre pura y dura. Lo más instintivo. Y al no lograr entrar por ahí, la estrategia muta hacia la manipulación psicológica, apelando al ego, tratando de que el otro pruebe su valor y busque validación externa. Usando sus propias palabras en su contra. Exacto. Y cuando eso también falla, el relato escala hasta tocar la fibra de la ambición humana más profunda que existe, que es la búsqueda del poder fácil y el control absoluto. Y desde una perspectiva más amplia, el inmenso valor que tiene esta fuente radica en cómo estructura la defensa contra esos ataques. Esa repetición metódica de ataque y respuesta, siempre cimentada en el "está escrito", construye un mensaje poderosísimo sobre la firmeza de las convicciones. Sí. Nos demuestra que frente a la manipulación experta, el ancla más fuerte no es necesariamente contraatacar con la misma agresividad, ni ponerte a debatir interminablemente con quien te quiera hacer tropezar. Como decíamos, no caer en el juego. A veces, la mejor defensa es simplemente regresar a los principios más básicos e inquebrantables que te definen. La integridad en esta historia no depende de si estás en un desierto o en la cima de un templo. Se sostiene completamente desde adentro. Exactamente. Definitivamente es una estructura que sigue inspirando porque su lógica psicológica es impecable. Muy sólida. Nos acercamos al final de este recorrido y queremos dejar una idea al aire, un pensamiento para quienes nos escuchan, que surge de desmenuzar un texto tan emblemático como este. Adelante. Hemos hablado mucho del desierto, de la privación brutal de comida y de las visiones de los reinos del mundo. Ajá. Pero queda una interrogante flotando. Esta narrativa nos sugiere que las pruebas más difíciles y definitorias que enfrentamos no suelen llegar en los días donde nos sentimos invencibles, con mucha claridad y fortaleza. Lamentablemente no. ¿Llegan exactamente cuando el agotamiento físico, mental y emocional nos tiene contra las cuerdas? Así es. Ante esto, vale muchísimo la pena reflexionar si, al final de toda esta historia, el verdadero triunfo fue tener la capacidad de rechazar todo el poder y la riqueza del mundo,
O si el logro más grande fue el simple y complejo hecho de recordar exactamente quién era frente al peso aplastante de un desierto diseñado específicamente para hacerlo dudar de sí mismo. ¡Guau! Algo para pensar la próxima vez que sintamos que estamos atravesando nuestro propio desierto personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima.